Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Como comenté ayer, vamos a presentar una iniciativa el día de hoy de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de incorporar el delito de extorsión en el listado de delitos graves que establece este artículo 19 de la Constitución. La extorsión es uno de los delitos que más están afectando a la ciudadanía en todo el país. La modalidad más conocida actualmente del delito de extorsión es el llamado derecho de piso, pero también se encuentra la masividad de las llamadas telefónicas que se realizan, sobre todo a adultos mayores, a madres de familia, con el objeto de extorsionar a las personas. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, la extorsión es el segundo mayor delito cometido en México. Y en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, se estima que de 33.6 millones de delitos cometidos durante 2017, 6.6 millones fueron delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 7.719 extorsiones por cada 100,000 habitantes. A eso habría que agregar que, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de extorsión ocupa el quinto lugar con más carpetas de investigación iniciadas desde que se tienen cifras oficiales, con 5.649 carpetas de investigación, de las cuales se derivan 5.786 víctimas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existe una cifra negra muy abundante en el caso del delito de extorsión, porque hay una gran cantidad de extorsiones que no se denuncian por temor, sobre todo en el caso del derecho de piso, o no se denuncian, por ejemplo, en el caso de las extorsiones telefónicas, porque se consideran secundarias. Habría que agregar que, de acuerdo a reportes empresariales de las cámaras empresariales, este tipo de reportes aumentaron en un 23% y se encuentran entre los delitos de alto impacto más frecuentes, junto con robo de vehículo, fraudes y secuestros. Entonces, por lo tanto, consideramos que es fundamental tomar cartas en el asunto. Ya había presentado yo una propuesta, estoy planteando de nueva cuenta la consideración de que exista esta reforma. El objetivo es poder atacar la extorsión desde diversos flancos. Evidentemente que la parte operativa es fundamental. Lo que hagan las procuradurías para atacar el delito de extorsión, las fiscalías ahora, o sea, los agentes del Ministerio Público, es fundamental. Pero también, por otra parte, hay que dar nuevas herramientas, y esta es una herramienta fundamental: considerar como grave el delito de extorsión. Es decir, que sea uno de los delitos que tenga prisión oficiosa, junto con otros delitos que están enumerados ya en el artículo 19, como el robo a autotransporte, como robo a casa habitación, por ejemplo, o como secuestro, desaparición forzada, o robo a combustible, o corrupción o feminicidio, entre otros. Pero este es uno de esos delitos que debe causar la mayor atención. Por lo tanto, considero que es importante. Hay que señalar además que, como un dato adicional, en diversas oficinas del Senado de la República estuvieron llamando en los últimos días de actividad laboral del mes de diciembre, antes de salir de vacaciones, estuvieron extorsionando telefónicamente a secretarias, sobre todo de senadoras y senadores. Por lo tanto, considero, por todo lo dicho anteriormente, que debe realizarse esta reforma para agregar el delito de extorsión
entre los delitos graves. Agrego además que ya en una reunión en la que me tocó estar con el Cabildo de la Ciudad de México, donde estuvieron las y los 16 alcaldes de la Ciudad de México con la jefa de gobierno, se planteó el tema de la extorsión y aprovechando mi presencia, varios alcaldes solicitaron, me pidieron que presentara esta iniciativa. De tal manera que me hago eco de la voz de empresarios, alcaldes, ciudadanas, ciudadanos que exigen que el delito de extorsión tenga un tratamiento distinto y se pueda considerar como uno de los delitos graves para que no se dé el fenómeno fácil de la puerta giratoria que permite que un extorsionador nunca sea detenido y nunca se mantenga retenido. Esa es la propuesta que estoy formulando. La envío hoy a la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se presente el día de mañana. Estoy a la orden si hay alguna pregunta. Sí, senador. Le pregunta Rubén Feital de Canal 11. Senador, buenos días. Es bien sabido, incluso por las autoridades, que muchas veces este delito de secuestro se comete desde dentro de los penales locales o federales, y a pesar de que hay leyes, de que hay inhibición o inhibidores de señal de celulares, pues se sigue cometiendo este delito desde los penales. Entonces ahí pues a quién le compete, quién es responsable de que se siga delinquiendo desde los penales. Y en este sentido, ¿qué es lo que se puede hacer para ir de raíz, ¿no? Porque, como usted dice, pues no es necesario lo de la puerta giratoria, puesto que los delincuentes ya están dentro del penal y desde ahí encabezan las bandas que siguen operando y siguen secuestrando, siguen extorsionando. Bueno, como tú dices, desde hace años se han tomado algunas medidas. Unas, incluso que recuerdo que se tomaron en la Ciudad de México, fue la colocación de inhibidores en los reclusorios. Te refieres tú a las llamadas telefónicas que se realizan desde los reclusorios. Hay que revisar esta parte tecnológica de tal forma que puedan realizarse de manera efectiva las distintas medidas de inhibición. Ahí, aunque ha habido medidas tecnológicas en algunos casos, no siempre se han realizado. A veces se utilizan los propios teléfonos públicos que están en los reclusorios para realizar este tipo de llamadas. Pero se realizan también desde fuera de los reclusorios, o sea, no solamente desde los reclusorios. No obstante, se tienen que tomar medidas. Aquí entra la parte operativa. Sobre todo las autoridades penitenciarias y de seguridad pública tienen que tomar medidas en los reclusorios. Y pues tienen diversos instrumentos jurídicos y tecnológicos a su alcance. Y si se comete por algún interno este delito, pues es un delito más, independientemente de aquel por el cual esté en prisión. Sin embargo, bueno, esto desnuda también la corrupción que hay dentro de los penales, y ahí también qué se está haciendo al respecto, o cómo llamar a cuenta a los responsables de seguridad, tanto local como federal, ¿no? O la falta de medidas, porque evidentemente a veces se utilizan los teléfonos públicos que se encuentran en los reclusorios para realizar estas llamadas. Eso se ha sabido por el tipo de número que ha quedado registrado en alguna llamada a la que se ha dado seguimiento en estos casos de este tipo de delitos. Pero ahí se tienen que tomar medidas jurídicas y tecnológicas. La siguiente pregunta es de Verónica Macías, del financiero Bloomberg. Senador, buenos días. Me gustaría preguntarle sobre si tiene cifras de la Ciudad de México, qué posición ocupa dentro de este delito de extorsión y sobre todo las alcaldías. Comentaba que se reunió con algunos alcaldes que le dijeron que tomara este tema. Preguntarle si hay, pues cuáles serían como las alcaldías en las que tienen mayor número de extorsiones, si las tienen identificadas. Y en otro tema muy aparte, me gustaría preguntarle sobre pues México, qué postura debería de adoptar respecto al conflicto entre Estados Unidos y el Medio Oriente, si tiene una opinión al respecto. Mira, sobre el primer caso, los datos que tenemos son globales. Los datos que ofrezco son globales, son nacionales, porque finalmente el tratamiento que queremos darle es nacional.
y la posibilidad de que un delito tenga prisión oficiosa pasa necesariamente por una reforma a la Constitución. Por lo tanto, le estamos dando un tratamiento y estamos haciendo un análisis general, global, nacional. No obstante, las quejas son de diverso tipo. También de distintos estados de la República hay preocupaciones sobre la extorsión que se realiza por parte de diversos grupos delincuenciales, especialmente a productores de hortalizas, productores de diversos productos agropecuarios que se ven víctimas de este delito y no están en las ciudades. Aquí en la Ciudad de México también hay una seria preocupación, sobre todo de autoridades de las alcaldías, porque son los primeros en recibir este tipo de quejas, este tipo de preocupaciones de parte de comerciantes que son titulares de comercios establecidos. Y sobre la posición de México con respecto al conflicto. La posición de México históricamente es a favor de la paz. Estamos por la solución pacífica de las controversias. Cualquier tipo de conflicto en el mundo, consideramos, debe resolverse de manera pacífica. De hecho, los principios que marca nuestra Constitución son claros al respecto. Solución pacífica de las controversias, proscripción de la amenaza y promoción de la cooperación y de la paz. Entonces, sobre esa base, nuestros planteamientos, y especialmente históricamente en relación con el Golfo Pérsico, que ha sido una zona muy conflictiva desde los años 80 y hasta ahora, es que los conflictos en esta región se resuelvan por la vía de la paz, por la vía pacífica, por el diálogo y por el entendimiento, no con el uso de la violencia y de las armas. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda? Ya no, senador, no tenemos más preguntas. Muchas gracias, que tengan bonito día. Gracias por sus atenciones.